Bueno, buenas a todos. Yo soy Isaac, como ya os ha dicho Gloria, muchos os conozco por teléfono, no os conozco en persona. Y nada, hoy, a pesar de que Fernando ya ha hablado del pénfigo, yo quería presentar un caso de pénfigo en conjunto con Alicia, porque queríamos hablar los dos de pénfigo. Lo que hemos hecho es repartir las dos charlas. La primera, yo presentaré un caso de pénfigo canino, hablando de la etiopatogenia y de cómo funciona un poco la enfermedad, y luego Alicia hablará de su caso felino, que es bastante más interesante como caso que el mío, y aprovechará para hablar de tratamientos y opciones terapéuticas en el pénfigo en general, no solo de gatos. Bueno, empiezo con el caso. Mi caso es sobre un perro, se llama Oliver, es un bretón que unas señoras acaban de adoptar, unas señoras muy animalistas, lo cogieron de un jardín que lo tenían abandonado, según ellas. Tiene alrededor de 4 o 5 años de edad, por lo que calculan. Todo este tiempo ha vivido en la calle y presenta un aspecto general pues un poco dejado. Ellas vienen a consulta básicamente porque ve que tienen úlceras en la cara, en los ojos, que a veces sangra, que se está rascando, pues que el perro no está confortable con todas esas lesiones, aparte de que obviamente lo quieren sacar de esa situación, ¿no? Cuando llega el perro, hacemos un examen físico general, como siempre, se observa una linfadenopatía generalizada leve, está delgado, pero bueno, no muy delgado para el tiempo que llevaba en la calle, y el resto es absolutamente normal. Pasamos al examen dermatológico y efectivamente, tal como comentaban las propietarias, hay unas lesiones ulcerativas costrosas en la trufa, muy marcadas, muy bestias, ahora veréis las fotos, despigmentación de la trufa, en la que además se ha perdido la estructura de la misma, la estructura adoquinada normal, y también se observan lesiones costrosas alrededor de los ojos, todo bilateral simétrico en la cara. Este es Oliver, aquí se ven las lesiones ulcerativas tanto en ojos como en trufa, son muy exudativas, aquí incluso hay detritus de plantas, de haberse rascado. En esta se ve quizá un poco mejor, la despigmentación de la trufa se ve cómo ha perdido la estructura totalmente, y en esta pues un poco más de proximidad de las lesiones costrosas de la nariz. Entonces, en base a las lesiones observadas, hacemos nuestra lista de problemas, siguiendo el protocolo del Problem Oriented Approach que decía Marcos. Yo defino el problema como una dermatitis erosiva ulcerativa costrosa en la trufa, en el puente nasal y periocular, pero además que se acompaña de una despigmentación de la trufa que nos servirá un poco para hacer un diagnóstico diferencial más engordado, como dice Laura, que no sé si está, pero me ha gustado un montón la frase. Así que tenemos que engordar el diagnóstico diferencial, pues lo engordamos lo que haga falta. Entonces, en base a esta lista de problemas, empezamos con nos planteamos un diagnóstico diferencial para empezar con las pruebas diagnósticas. Por la zona en la que trabajo, en la que trabajamos casi todos, lo primero que nos planteamos con un caso así, obviamente, es una leishmaniosis. Como segunda opción, un pemfigofoliáceo, porque en este caso, por eso os decía que el caso de Alicia quizá como caso clínico va a ser mucho más interesante, porque este caso clínico es como muy de libro, es un perro que presenta un pemfigofoliáceo facial, normal, pero bueno, sirve un poco para hablar del pemfigofoliáceo y no tanto del caso clínico. Luego, obviamente, a la hora de engordar el diagnóstico, nos podemos plantear un lupus eritematoso discoide, nasal, fotosensible, como cada uno le quiera llamar, pénfigo eritematoso, que sería una mezcla entre el pénfigo foliáceo y lupus eritematoso, una pioderma mucocutánea complicada. Con este animal, como no tenemos historia anterior, no sabemos cómo empezó todo, no sabemos qué nivel de prurito hay, podemos tener una pioderma mucocutánea, que el animal, a base de autolesionarse, se ha producido esta infección secundaria, complicado, pero bueno. Un linfoma cutáneo, sobre todo por la despigmentación nasal, y otros, lo he puesto en rojo no porque sean menos importantes, sino porque en este caso quizá es menos probable por la distribución, menos probable por la probabilidad de que aparezca una dermatofitosis tan profunda, una pioderma, ahora lo comentaremos, pero sea como sea tenemos que descartarlo en base a este diagnóstico diferencial. En base al diagnóstico diferencial empezamos con las pruebas diagnósticas típicas. Las pruebas diagnósticas dermatológicas básicas las hacemos siempre, examen tricoscópico del pelo, citología, en este caso solo os comento la citología. El examen tricoscópico del pelo, era compatible con una foliculitis, con una infección folicular, siempre de la periferia, pero nada significativo. En la citología hacemos una citología por impronta en las lesiones lo más limpias posible, es decir, levantando costras y haciendo citologías de debajo de las costras. En nuestro caso se observan muchos neutrófilos con muchas bacterias intracelulares, muchísimas, y muchas células acantolíticas. Esto, ahora lo comentamos, puede ser compatible con pénfigo o no.
Paralelamente, como el diagnóstico diferencial nos habíamos planteado otra batería de enfermedades, pues intentamos descartarlas, en este caso haciendo una serología de Leishmania y un proteinograma, siendo negativa la serología y el proteinograma normal, y unas analíticas generales totalmente normales. Como todo nos encamina que vamos a tener que hacer una biopsia, lo primero que hacemos es intentar, aparte tenemos unas propietarias súper motivadas porque acaban de rescatarlo de la calle, lo quieren curar sí o sí, hacemos un tratamiento antibiótico con cefalexina, dosis estándar, durante 2 semanas antes de tomar una muestra de biopsia, que lo hacemos en anestesia general, con un punch, como siempre. Siempre en las zonas de transición entre lesión y no lesión, como han comentado Laura. Y en el estudio histopatológico, el resultado es compatible con pénfigo foliáceo, un poco lo que ya esperábamos, ¿vale? Este es el estudio histopatológico. Aquí os he subrayado las cosas que quizá vamos a comentar, sobre todo numerosos neutrófilos y eosinófilos, que luego comentaremos porque yo, por desgracia, lo que me ha tocado es hablar después de Fariñas. Fariñas ha hecho un repaso bastante chulo del pénfigo y todos los artículos que ha colgado los voy a volver a colgar y voy a volver a hablar de Thierry Olivry como un montón de veces, como todo el que hable de dermatología, pero bueno, a ver si lo hacemos un poco más clínico que Fariñas. Queratinocitos individualizados y redondeados, por tanto hay acantolisis. El diagnóstico patológico, pues después de todos estos nombres y apellidos, al final lo que nos interesa es que hay pústulas subcorneales con acantolisis. Y algo muy interesante, porque hablaremos de la acantolisis, es que a pesar de ver bacterias que nos podrían hacer sospechar de que igual no tenemos un pénfigo, todas esas bacterias están en las costras y no en las pústulas. Que pústulas como tal yo no envié ninguna a laboratorio, pero bueno, obviamente histopatológicamente sí que hay micropústulas subcorneales, pero yo clínicamente no vi ninguna pústula. Esto quiere decir que si esas bacterias están en las costras, muy probablemente sea una infección secundaria, a pesar de haber hecho cefalexina 2 semanas, tendríamos que haber alargado más tiempo. A pesar de tener una serología de Leishmania negativa y un prote normal, hicimos inmunohistoquímica de Leishmania para descartar una Leishmania cutánea y fue negativa. Entonces, ahora sí que llegamos al diagnóstico definitivo de prednisolona, de pénfigo foliáceo, se instaura prednisolona a 2 miligramos kilo y día, continuamos con la cefalexina para eliminar la infección secundaria y revisión a las 3 semanas de tratamientos. No os voy a hablar nada más, ni os voy a hablar del follow-up del tratamiento. De hecho, Oliver fue muy mal, pero bueno, de tratamientos hablará Alicia mucho mejor que yo. A las 3 semanas la evolución es muy positiva, han desaparecido casi todas las costras, por lo menos centrales, la piel subyacente a las costras parece estar reepitelizando, todavía hay algunas zonas de erosión muy superficial, eritema, y a nivel periocular el cambio es muy bueno, muy significativo. Aquí veis la misma imagen, a nivel periocular el cambio es muy bueno, él está mucho mejor, ya no tiene picor, ya no tiene molestias, ya no sangra, cosa que preocupaba mucho a las propietarias, por tanto clínicamente por lo menos estas 3 primeras semanas fueron muy positivas para Oliver. No tengo fotos de la despigmentación nasal, pero la despigmentación nasal obviamente continuaba exactamente igual, no se recuperó nada de nada, porque ya había mucha destrucción tisular, supongo que nunca habríamos conseguido recuperar esa despigmentación. Vale, entonces, en base a este cuadro clínico, a este caso clínico, hablamos un poco de pénfigo. ¿Vale? El pénfigo, todos conocéis el pénfigo porque además todo el mundo habla de pénfigo, siempre que se habla de enfermedades inmunomediadas en el perro y en el gato, se habla de pénfigo foliáceo, básicamente porque es la enfermedad inmunomediada más frecuente, cutánea y no cutánea, porque estos porcentajes, que depende del artículo que leas, te hablan entre un 1 y un 3%, otros entre 0,1 y 0,3%, pero porque a veces, bueno, hay que leer entre líneas. Esta es la enfermedad autoinmune más frecuente en el perro en general. Cutáneas. En general sería un 0,1, 0,3, es decir, 1 de cada 1000 perros pueden tener pénfigo foliáceo de los que entran en consulta. De los que entran en consulta dermatológica, 1 de cada 100. No hay predisposición de sexo. Sí que hay un estudio en Pensilvania que dice que quizá los machos están sobrerepresentados, pero no queda del todo claro. Y se puede presentar a cualquier edad, porque el pénfigo, como puede estar causado o desencadenado por muchas causas, esas causas pueden darse a cualquier edad, por tanto, no hay una edad concreta. Lo que sí que la mayoría de casos descritos son de edad media avanzada. Esta diapo es un poco aburrida porque no sabía cómo resumirla ni cómo separarla, pero bueno, os la leo rápida.
Es una enfermedad pustular por definición, ¿vale? Se forman pústulas por la acantolisis, pero la mayoría de veces esas pústulas no las vamos a ver costras. Entonces, al final se presenta a consulta como una enfermedad costrosa, con prurito variable, de moderado a severo. En los gatos, sobre todo, hay muchísimo prurito, más del 80% de gatos se presentan a consulta con un prurito bastante severo, y al principio del cuadro, si es que llegamos a ver ese principio del cuadro y no es algo insidioso, pueden ser animales que están deprimidos, que están febriles, pues que están enfermos. La gran mayoría de casos, por no decir casi todos los descritos, afectan a la cabeza, cara, orejas, de forma bilateral simétrica, que es un poco el caso de Oliver. Y en gato también puede haber afección del lecho ungueal, cojinetes plantares, pezones. Los pezones, que parece ser que también es muy patognomónico el lecho ungueal que se habla siempre, el porcentaje de presentación es muy bajo, alrededor del 1%, entre el 1 y el 15%. O sea, es una cosa muy poco frecuente. Hay animales que solo se presentarán con lesiones en almohadillas, siendo también poco frecuente, y con despigmentación nasal. Os decía lo de la despigmentación nasal antes porque en el caso de Oliver sí que había una despigmentación nasal muy marcada, pero es por la cronicidad del asunto. Si pensamos que la despigmentación nasal nos puede hacer pensar en un diagnóstico diferencial entre el lupus eritematoso discoide o nasal y el linfoma, estas dos enfermedades producen despigmentación nasal al principio de la enfermedad y no al final. Por tanto, esto nos permitiría un poco enfilar un poco más el diagnóstico definitivo. En este caso no tenemos historia anterior, por tanto no sabemos por dónde empezó el problema. La etiopatogenia del lupus se basa en la acantolisis. La acantolisis, que también está como muy de moda y todo el mundo habla de acantolisis, al final no quiere decir más que la separación de las células de los queratinocitos de la piel. Y la acantolisis, a grandes términos, se puede producir por un problema genético, es decir, hay algo genético que hace que esas uniones entre queratinocitos se separe y, por tanto, hay pústulas o hay separación de la epidermis de la dermis, según la profundidad donde se produzca la acantolisis, un origen autoinmune o por la presencia de enzimas proteolíticas. Quizá la acantolisis más común sería esta, por tanto, lo primero que hay que descartar siempre es una infección bacteriana y una infección fúngica. En el caso del pénfigo, pues es un origen autoinmune, por eso hoy se habla de pénfigo, y porque se producen autoanticuerpos contra proteínas desmosomales. Estos dos artículos de Thierry Olivry, los dos, de este creo que es el que ha hablado Fariñas, en este es donde se descubrió que la proteína implicada es la desmocolina 1 y no la desmogleína 1, como pasaba en el perro, en la persona, y en este es donde se vio que realmente el anticuerpo que iba a atacar la desmocolina 1 es la inmunoglobulina G y no tanta variabilidad como pasaba en personas. Se supone que hay una predisposición genética tanto en perros como en personas, básicamente porque hay razas en las que se repiten los casos de pénfigo. En perros está descrito la quita y el chau chau, en gatos no está tan estudiado quizá, entonces todavía no hay una predisposición genética. También quizá las razas de gatos hay más variabilidad, no están tan marcadas, siempre es el doméstico de pelo corto, doméstico de pelo largo. En personas también hay una predisposición genética, de hecho Fernando ha hablado también del Phogos selvagem, que es un tipo de pénfigo en el que hay una predisposición genética, porque es un pénfigo endémico en una zona de Brasil, en el que familiarmente hay una predisposición genética y lo que se sospecha o lo que se cree que es así, es que hay un desencadenante en la mayoría de pénfigos. En este caso, en el caso del Phogos selvagem, en personas son picadas de artrópodos, en perros pues hay un montón de dudas igual que siempre. El desencadenante, uno de los desencadenantes en perros podrían ser los fármacos. Estos dos artículos que también ha comentado Fernando, pues bueno, todo el mundo conoce los pénfigos que se produjeron, todos los casos de pénfigos secundarios al Promeris, que no me acordaba, y en 2015 también salieron en el Veterinary Dermatology algunos casos, 3 casos, que se había producido un cuadro parecido a Promeris con Vetra 3D, el de Decra, el de Ceba. De esto no se ha vuelto a hablar, yo creo que se sigue utilizando y nadie más ha dicho nada, yo por lo menos no he leído nada más. Luego, otras teorías sobre el pénfigo. Puede haber una relación con atopia, depende del artículo que leas, hay estudios que te dicen que hay alrededor de un 11% de perros atópicos que presentan pénfigo, otros un 37%. En realidad lo que se especula es que los perros atópicos no es que tengan más posibilidad de tener pénfigo, sino que al ser perros polimedicados, en general demasiado polimedicados, puede ser que haya una relación no con la atopia, sino con los fármacos que están recibiendo para esa atopia.
Y la relación con la luz ultravioleta, pues resultados en conflicto, porque en personas sí que se ha visto que hay una relación, o por lo menos que hay empeoramientos cuando hay aumento de horas de luz. En perros también lo que se especula es que quizá, como esas horas de luz confluyen también con la primavera y con el verano, que es donde hay empeoramiento de los cuadros de atopia, por tanto se polimedican, bueno, pues es el pez que se muerde la cola. Es importantísimo o interesantísimo si se puede tener una historia exhaustiva de tratamientos farmacológicos y obviamente tener un punto cero del estado general del paciente, tanto para saber cómo está como para saber qué le vamos a poder dar, básicamente porque son enfermedades que van a necesitar tratamientos muy agresivos habitualmente. El diagnóstico, podemos hacer un diagnóstico presuntivo por citología. Como ha dicho Fariñas, cierto es que siempre hay que hacer histopatología. Con la citología nos puede guiar un poco. Yo os voy a comentar este artículo que ha comentado también Fernando un poco desde el punto de vista más clínico que histopatológico o inmunológico, como ha hablado él. Normalmente en la citología de un pénfigo esperamos encontrar queratinocitos acantolíticos, como se dice en todos los libros, y neutrófilos no tóxicos, o por lo menos también sin cocos intracelulares, sin bacterias intracelulares, que bueno. El problema es que muchas veces, sobre todo en el gato, el diagnóstico de pénfigo por citología puede pasar desapercibido porque puede haber una población de eosinófilos mucho más marcada que de neutrófilos, o igual, o mixta, o mastocitos, que los gatos hacen muchos mastocitos, hacen muchos eosinófilos. Y en este artículo que comentaba Fariñas, habla de que entre un 60 y un 70% de los perros, porque siempre hablan de perros, la mayoría de pénfigos hablan de perros, en los que se hace histopatología de pénfigo, hay un infiltrado eosinofílico muy significativo. Por lo tanto, en una citología de pénfigo nos podemos encontrar eosinófilos y no por eso no quiere decir que tenga pénfigo. Además, lo que decía Fernando también, pues que la gran mayoría de perros se vio que si tenían infiltrado eosinofílico hacen no una peor respuesta solo a los fármacos, sino que los efectos secundarios de los fármacos van a ser peores. En este caso, Oliver tenía un infiltrado eosinofílico bastante severo y efectivamente fue muy mal. O sea, muy mal, que murió de una pancreatitis porque tuvimos que subir tantísimo los córticos de cetioprina y le tuvimos que dar de todo, al final murió. Y también dice este artículo que la gran mayoría de perros que tienen un infiltrado eosinofílico marcado es porque hay alguna enfermedad además. O sea, es muy probable relacionarlo con otras enfermedades. O sea, que igual histopatológicamente, si nos dicen que hay muchos eosinófilos, había que buscar un poquito más. Tenemos que descartar dermatofitos siempre, como decíamos antes, sobre todo tricofitón, no haciendo cultivos, obviamente. En este caso habría que hacer tinciones específicas en histopatología, porque si tienes una destrucción tan masiva de tejidos, los 4 pelos que puedas quitar o la descamación superficial puede ser que sea negativa o puede ser que sea un falso positivo, entonces habría que hacer tinciones específicas, sería lo ideal, y descartar piodermas. Una pioderma primaria, si afecta solo a la cabeza, es un poco improbable por definición. Las piodermas o foliculitis que producen alopecia multifocal no suelen afectar a la cabeza, a no ser que sea algo muy generalizado, y no con este cuadro tan severo, quizás en una pioderma mucocutánea complicada. Y no olvidar que, aunque todo el mundo diga que los pénfigos son estériles, los pénfigos que llegan a consulta, la gran mayoría no son estériles, porque el perro se toca, se chupa, un perro no es estéril por definición. Esta es una citología de pénfigo, queratinocitos acantolíticos, un montón de neutrófilos. En este caso, los neutrófilos no parecen tóxicos, pero aquí hay muchas estrías nucleares y hay muchos cuerpos, aquí no se ven cocos bien, o sea, es una citología sucia, que es la de Oliver. Puede ser que muchas de esas bacterias estuvieran dentro de neutrófilos que yo he roto al hacer la impronta. Yo no lo sé, a mí esto no me parece una citología estéril en absoluto, por eso mejor hacer un tratamiento antibiótico, incluso hacer cultivos en caso de que sea necesario, sobre todo porque vamos a inmunodeprimir al animal. El diagnóstico definitivo es por histopatología siempre. No creo que es muy imprudente poner a un animal con un tratamiento inmunomodulador sin tener un diagnóstico histopatológico. Lo ideal sería hacer un tratamiento antibiótico previo y no hacer tratamiento con corticosteroides, porque puede modificar mucho el diagnóstico histopatológico. Y seleccionar las zonas adecuadas, lo que hablaba Laura antes, zonas de transición sería lo ideal, entre lesiones erosivas ulcerativas y zonas que no. Y si veis una pústula, pues obviamente a la pústula lo más intacta posible. Siempre nos van a contar un poco lo mismo en histopatología, son vesículas, pústulas subcorneales, con células acantolíticas, neutrófilos, eosinófilos, y hay una inflamación secundaria severa. Esta es la histopatología de Oliver, todo esto son queratinocitos acantolíticos, y esta me la ha pasado Gloria Albiñana, esta no es Oliver, esto es una pústula
intacta, casi intacta, por lo menos antes de llegar al laboratorio estaba intacta. Todo esto es un infiltrado neutrofílico. Aquí no tengo más aumentos y si la aumentaba perdía un poco de definición. Se ven los queratinocitos acantolíticos, lo que no están fuertemente teñidos. Todos estos son neutrófilos y como veis la dermis está totalmente, está inflamada ligeramente, pero quiere decir que está respetada. Es todo un proceso intraepidérmico y separación de las capas dentro de la epidermis. En el gato el diagnóstico es más complejo, básicamente porque yo creo, esto es lo que yo creo, sino que me corrija Alicia o Laura, quien sea, pero yo creo que es porque los gatos cuando llegan a hacer un diagnóstico definitivo de pénfigo foliáceo son animales que han estado súper tocados, súper manipulados. La gran mayoría tienen prurito facial y es muy fácil confundirla con una hipersensibilidad facial, con un prurito cérvico facial severo. Entonces son animales que llegan a consulta en la que la citología ves un poco de todo, han probado un poco de todo, la respuesta a córticos que habitualmente es a 1 o 2 miligramos kilo siempre es parcial, y en gatos necesitamos igual 4, 5, 6 miligramos kilo. Es muy difícil, súper difícil ver lesiones pustulares porque hay mucho autotraumatismo, y el infiltrado, lo que os decía antes, puede ser neutrofílico, pero también pueden haber mastocitos, eosinófilos. En general hay pocas revisiones de pénfigo en el gato. Este, para mí es el artículo, por lo menos el que yo conozco, el que yo he encontrado, que ya tiene años también, en el que hay un análisis de muchos casos. Yo creo que es muy interesante porque al final el resumen sería este, que son cuadros muy complejos, cuadros muy variables y que vale la pena por lo menos pensar en el pénfigo siempre que tienes un gato que se rasca la cara, siempre tienes un gato con lesiones descamativas, erosivas y pruriginosas. Que ahora Alicia os contará su caso, que también va por esta línea, ¿no? Que es un gato que cuesta llegar al diagnóstico y el tratamiento también os hablará ella de todo. Y hasta aquí mi caso clínico.